Muy buenas tardes. Nos encontramos acá desde el Instituto IPEF, el Instituto Profesional para Entrenadores de Fútbol. De nuevo, como hacemos en cada instante, con entrevistas, capacitaciones y momentos académicos del fútbol mundial, de las nuevas tecnologías en el fútbol, las nuevas tendencias, de traer personas conocedoras del fútbol formativo, personas que nos pueden llevar y trascender en este mundo del fútbol, todas sus características y toda su información. ¿Y qué más que hoy tener en una buena entrevista a una buena persona, a un buen profesor, a un buen ser humano, a un gran profesional, el profesor Iván Chávez Bermejo, español y con otra nacionalidad, peruana? Él nos acompañará esta tarde en una charla amena, tomando un cafecito. El cafecito es virtual, pero estaremos con él para poder trascender y aprender mucho en el mundo del fútbol. Estaremos en compañía del director del instituto, José María Romero, y quien les habla, el profesor Jaime Alberto Granada Ramírez, coordinador académico del Instituto IPEF. Bueno, iniciemos. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, profesor Iván. Buenas tardes, José María. Entremos en este mundo del fútbol, en las entrevistas, entremos en el mundo del conocimiento. Vamos a trascender y que sea una tarde amena y de conversación de lo que nos compete, el fútbol base. Profe José María, no se te escucha. ¿Ahora sí se me escucha? Ahora sí te escucho. Ok, pues bueno, comentarle, darle la bienvenida al profesor Iván Chávez. Un gusto poder tenerlo nuevamente. Siempre ha sido de gran agrado tenerlo nuevamente acá con el instituto. Y bueno, Jaime, para que nos comentes un poco sobre el profe Iván, para que la gente lo conozca un poco más, que creo que ya la mayoría de personas involucradas en el fútbol lo conocemos, pero siempre es de buen gusto poder presentarlo de la mejor manera posible. Claro, José María. Pues lo que pasa es que usted sabe que, como dicen las mujeres, despacio y con buena letra. El profesor Iván Chávez Bermejo, licenciado UEFA, pro de la Federación Española de Fútbol, especialista en dirección y formación de canteras de la Universidad Miguel de Cervantes, especialista en táctica de fútbol de la Universidad de Miguel de Cervantes, y qué más que máster profesional en fútbol de la Universidad Miguel de Cervantes. Profe, usted como que era un estudiante muy juicioso y muy atento y de esos pilosos, porque todo lo hizo en la Universidad Miguel de Cervantes. ¿En qué se ha desempeñado el profe? El profesor se ha desempeñado como asesor técnico, asistente técnico en primera división, en el Deportivo Cantoloa y en el Club Unión Urual del Perú. Es director metodológico del Club Deportivo Cantoloa del Perú. Es docente de la Federación Peruana de Fútbol en la Universidad Católica del Perú y profesor del curso de licencia PRO en la Federación Española de Fútbol. Profesor, ¿qué no ha estudiado usted? Cuéntenos. Que antes de que bueno, pues corregir, el club sí. se llama Deportivo Cantolao, es un club aquí de Perú. Sí, Cantolao. Ay, me disculpan, no, ustedes saben que en los países siempre el acento le va dando durito a uno. Sí, pues bueno, Iván, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo siempre digo que uno no tiene que dejar de formarse, ¿no? La mayoría de esos cursos que yo he ido haciendo los he ido haciendo después de haber terminado
los estudios de entrenadores. Una vez que tenía el nivel 3 de España, que es el UEFA Pro, he seguido formándome. Es decir, yo el nivel 3 lo terminé en el año 2012-2013. Aquí los cursos escolares son como las temporadas de fútbol, que empieza a final de un año y termina en el otro. Y hace poco me dio por contar, viendo un tema de mi currículum, me dio por contar cuántos cursos había hecho desde el 2013 hasta ahora, que son pues prácticamente, podríamos decir, 10 años, y tengo 33 cursos hechos entre cursos de universidades, seminarios, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que uno nunca deja de aprender. Cuanto más uno va aprendiendo, te vas dando cuenta que más necesitas aprender de otras cosas, y yo creo que al fin y al cabo es el camino de cualquier profesional. Es decir, no pensar, yo ya he hecho el curso de entrenador, ya lo sé todo, ¿no? Yo creo que el día que yo piense que ya lo sé todo, ese día será el día que yo deje de dedicarme al fútbol, porque ese día seguramente será el día que me muera, ¿no? Porque no creo que nadie lo sepa todo, nadie sea dueño de la verdad absoluta, y que igual que no se entrena ahora como hace 10 años, seguramente dentro de 10 años no se entrenará como ahora, y por eso necesitamos estar constantemente actualizándonos, ¿no? Perfecto, profe. Yo creo que la capacitación, y eso le insistimos nosotros mucho a nuestros estudiantes y seguidores en el canal y en las redes sociales, y les decimos, capacitarse es la mejor inversión que hay, y más que todo en esta empresa del fútbol, porque hablaremos más adelante sobre eso, pero dejó de ser una actividad deportiva, siéndolo, para pasar a ser empresa. Ya el que en el fútbol no esté pensando en empresa, profe, yo creo que desde ahí va como que fallando un poquito en su proceso. Y en una empresa que debe haber capacitación constante para que las empresas puedan crecer, puedan trascender, puedan salir adelante y ser exitosas. Sí, es cierto. Es decir, el fútbol, como yo siempre digo, no deja de ser un juego, pero por desgracia es un juego que en muchos aspectos ha ido perdiendo su esencia, ¿no? Yo siempre digo que la esencia del fútbol está en cuando se jugaba en la calle, ¿no? Ahí no había periodistas, ahí no había directivos, ahí no había prensa, ahí no había ni entrenadores. Lo que había eran jugadores jugando al fútbol, ¿no? Esa es la esencia del fútbol. Ya todo lo demás es accesorio, y lo que tenemos que buscar es que sea lo mejor posible. Como bien dice, al día de hoy ya es empresa, y aunque un entrenador pueda pensar, no, yo no quiero que esto sea empresa, pero sí como tú mismo. Es decir, tú tienes que capacitarte para dar tú un buen rendimiento y poder seguir en ese equipo o aspirar a ir a un equipo mejor, ¿no? No queda otra. Y luego al final, como yo siempre digo, estamos tratando con personas, ya sean niños, ya sean adolescentes o ya sean adultos, son personas, cada uno de su papá y de su mamá, y eso hace que nos tengamos que capacitar en muchos aspectos más allá de lo meramente deportivo, ¿no? En aspectos psicológicos, de coaching, no queriendo ser un coach deportivo, no queriendo ser un psicólogo, pero sí teniendo un conocimiento y un entendimiento de por qué los estados de ánimo de las personas, porque hay personas que quizás necesitan un trato y otras necesitan otro. No se puede tratar a todos por igual, porque no todos somos iguales. Cada persona necesita que se le aprieten un botoncito para conseguir sacarle su máximo rendimiento, ¿no? Sí, eso es desde luego, profe Iván. Y bueno, que nos gustaría empezar la entrevista haciendo como una introducción a una pregunta, ¿no? De más o menos, ¿cuál sería tu perspectiva con respecto a la evolución en la formación en el fútbol base, bajo el vertiente positivo y negativo, ¿no? ¿De qué manera ha ido evolucionando, ya sea de manera positiva o negativa, el fútbol base con el pasar de los años? Hombre, para mí por empezar con la parte positiva, evidentemente ahora hay mejores instalaciones, hay mejores campos, hay mejores materiales de entrenamiento. Podríamos decir que esa es probablemente lo más positivo. Como parte negativa, yo veo que se le ha quitado protagonismo a los jugadores, a los niños, y todo el protagonismo lo tienen todos los de alrededor, los entrenadores, los padres, los directivos, ¿no? Y quizá eso
Eso es un poco, podríamos decir, la parte más negativa. A nadie se le ocurre que en una clase o en un salón de clases, en un colegio, en una entidad educativa, los padres estén en la clase mientras al niño le están explicando matemáticas. Y sin embargo, en el fútbol lo damos como algo que es normal cuando no debería de serlo. Es decir, usted deja aquí a su hijo va a entrenar y a tal hora que sale usted lo recoge, igual que ocurre en el colegio. Sin embargo, no ocurre eso, ¿no? Los padres saben los nombres, los apellidos, el número de teléfono, dónde vive, quién es, qué hace el entrenador de fútbol, y le preguntas cómo se llama el profesor de matemáticas del colegio de su hijo y no sabe ni cómo se llama, ¿no? Entonces, quizá esa parte es la parte más negativa. Es decir, el niño empieza a jugar al fútbol para divertirse y para estar con sus amigos o para socializar. Y sin embargo, muchos padres, o gran parte de los padres, piensan que su hijo va a ser un futbolista profesional cuando tiene 6 años y es un niño que va a aprender a practicar un deporte, simplemente. Entonces, todo eso ya va creando en sí algo bastante negativo porque provoca muchas veces presión sobre los propios dirigentes. Tenemos que competir en tal torneo porque si no los niños se van a ir a otro club, a otra academia, y lo que está ocurriendo es que se están creando equipos en etapas donde habría que crear jugadores. Es decir, vienen los niños y decimos este va a ser el delantero, este va a ser el central, este va a ser el extremo, el gordito lo ponemos de arquero, ya tenemos nuestro equipo para competir en tal torneo, ¿no? Cuando lo primero sería, oye, vamos a formar jugadores y luego ya formaremos un equipo, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que todo parte de que se le ha quitado el protagonismo a los que realmente lo tenían, que son los niños. Y conforme se ha ido perdiendo y se va perdiendo, producto de la evolución, el fútbol callejero, el jugar en la calle, porque ya no es que no se juegue en la calle como antes porque es más peligrosa, no hay donde jugar, y aparte tenemos que entender que estamos en otra época. Es decir, los niños ahora en su casa tienen internet, tienen 200 canales de televisión y al final tienen un teléfono celular. Son épocas totalmente distintas y ese fútbol de la calle que antes se complementaba con el fútbol que uno podía tener en una academia o en un club, aparte de lo que jugabas en la calle, eso daba un mejor resultado que lo que está dando ahora, que realmente, repito, parece que los últimos protagonistas de la película son los propios jugadores en el fútbol formativo, ¿no? Sí, eso es verdad, ¿no? Y es algo un tema que es importante, el tema de los padres de familia, ¿no? Donde muchas veces el entrenador, o bueno, el formador, en ese caso en los partidos, o por lo que me he dado cuenta, a veces suelen dar como comentarios o palabras muy técnicas a los jugadores de sub 8, sub 9, sub 10. ¿Para qué? Para que el padre vea o sienta, digamos, que como le habla con palabras técnicas, venga, no, mi hijo sabe que es un desdoblamiento, y cuando el niño está en el partido ni siquiera sabe lo que el entrenador está hablando en su cabeza, pensará, ¿por qué me está hablando este tío que no entiendo lo que me dice? Pero el entrenador lo hace más por el padre. ¿Por qué? Porque lógicamente, o bueno, la excusa que se ve en relación a esa problemática es que el profesor piensa, si el padre está contento, es como una venta para mí. Y cuando lo enfocas en base a esa perspectiva, pues hay esos errores de formación y haces que la formación sea en base a la reacción de un padre de familia, o que el padre de familia sienta que es la correcta formación cuando verdaderamente no es así. Entonces, y esto suele pasar también en el fútbol juvenil, ¿no? Donde se vuelven a lanzar este tipo de argumentos, de palabras técnicas, donde no te entiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, no sé si también has percibido eso, Iván. Sí, yo siempre digo que el lenguaje tiene que estar adecuado a la etapa en la que estén los jugadores. Por un tema muy simple, es decir, un profesor de matemáticas de universidad puede dar clase perfectamente en primaria o en secundaria, pero no va a utilizar el mismo lenguaje que se utiliza en la universidad. ¿Por qué? Porque producto de la evolución de las personas, de niños a adolescentes a jóvenes adultos, ¿no? Entonces tiene que llevar esa misma evolución en el fútbol. Como tú bien dices, muchas veces se entrena y luego en los partidos se dirige,
para los padres. Por eso te decía que al final los últimos protagonistas de la película son los jugadores, que deberían ser los principales protagonistas. Es decir, ya lo más grave es que se da mucho también, es entrenadores que se dedican durante el partido a pedirle cosas a los jugadores que no lo han entrenado y usando terminología, ¿no? Desdóblalo, y ves al niño mirando y diciendo, no sé qué me está hablando este hombre. Pero claro, el padre está en la grada diciendo, qué gran entrenador, qué bien se expresa, cómo sabe, pero cualquiera que sepa un poquito ve que el niño está totalmente perdido porque le estás pidiendo cosas que no has trabajado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que debemos devolver un poco darle el protagonismo a los niños y de ahí... Del entrenador, ¿verdad, Iván? Sí, en transformar la formación del entrenador y el entender. Yo siempre digo, el entrenador debe entender que nosotros estamos de acompañantes, de facilitadores, que nosotros no somos los protagonistas, que nosotros no metemos goles ni nosotros paramos penaltis. Eso uno lo tiene que entender. Y que cuando, como ocurre en el fútbol profesional, cuando ganan los jugadores y cuando perdemos los entrenadores. ¿Que es injusto? Sí, pero si no te gusta, no te metas a entrenador. Es como el que dice, a mí me gustaría ser bombero porque me gusta el uniforme de bombero y me gusta el camión de bomberos, pero el fuego me da miedo. Pues no te puedes meter a bombero. Es decir, si quieres ser entrenador para ponerte en la banda y que te hagan fotos, pues mira, te has equivocado de profesión. Es decir, tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas, ¿no? Eso sí, y profesor, justamente ese punto que has hablado, también el tema de bueno, para ser entrenador creo que debes saber convivir con la soledad. Creo que te ha pasado, bueno, al profe Jaime también, que ha trabajado en el exterior, también quien habla tantos años, creo que un entrenador debe saber vivir con la soledad y creo que eso es también una base principal de ello, ¿no? Y justamente para poder cerrar y darle el pase al profe Jaime para que haga su disertación, pues eso es lo que has comentado de que el entrenador hace ese tema de cosas en el fútbol formativo, del decir palabras técnicas y luego que el jugador no sepa nada, eso se traslada después al fútbol juvenil, ¿no? Que he venido y me he dado por la sorpresa de eso, ¿no? Donde el entrenador, pues en el entrenamiento suele hacer ejercicio analítico, un rondo o juegos posicionales o etcétera. Y en el partido, pues les comenta, vamos a jugar 4-3-3, vamos a jugar 4-4-2 y pum, nos vamos al campo. Y luego el jugador sencillamente no sabe qué hacer en los momentos del juego, ¿no? Y de igual manera creo que la gran problemática está en que el jugador no sabe qué hacer en las transiciones, ¿no? Y creo que esas problemáticas en el fútbol base se trasladan al fútbol juvenil, pero con diferentes contextos y diferentes perspectivas, ¿no? Y creo que hay que erradicarlo desde el fútbol base, ¿no? Este tema de disertaciones. Muy bien, José María. A mí me gustaría aportarles un poquito ahí a esta pregunta que fue muy interesante para entrar en toda esta entrevista con el maestro Iván Chávez Bermejo. En Europa, hoy en día o en estos días están realizando una campaña para que los padres de familia no lleguen a los entrenamientos de los niños ni a los partidos, por toda esta gama de situaciones que ustedes han nombrado. Presionan a los niños, gritan a los árbitros, maltratan a los otros entrenadores, a los equipos rivales o jugadores rivales. Entonces nos estamos dando cuenta de que el padre de familia es muy influyente en la deformación en este caso del jugador. Estamos hablando del niño. Se está convirtiendo en un padre de familia tóxico para el niño. Entonces, hombre, qué bueno sería, de pronto yo no estoy tan de acuerdo de que el papá no vaya, no, que vaya, pero más bien educarlo para poderlo tener, que es para que anime al niño, para que anime el equipo de su hijo, para que el niño se sienta contento, que no le importe si se equivoca, no se equivoca, no importa, que lo deje aprender. Pues de todas maneras eso está dentro del proceso de aprendizaje de él. Y hablando de los profesores, es que a veces no tenemos los profesores pedagogos y con la didáctica para esas edades.
Entonces, colocamos profesores de un alto conocimiento a dirigir o a entrenar unos niños, y él cree que está dirigiendo adultos o jóvenes. Entonces ahí es donde yo siempre le he dicho, y cuando voy y comparto con niños y con profesores, le digo, vuélvete niño y serás capaz de entrenar niños. Pero si usted va a ir como profesional en este caso, y me disculpo pues que no son información, que estoy en el fútbol de primera división, y entonces me voy a la academia de nuestro club a trabajar con niños de 6, 7 años, y yo voy a comenzar a hablar como les hablo a los de primera división. No, tengo que bajarme también, así como me bajo de primera división, me tengo que bajar en el lenguaje para niños. Entonces, esas dos cositas. Y Juan Carlos Osorio, un gran entrenador y director técnico de Colombia, que dirigió la selección mexicana hace poco y ganó todo con el Atlético Nacional de Colombia. Él está en este momento, no tengo la información bien si está sacando un libro o una nueva metodología que la va a llamar De la calle a la cancha, y él propone la metodología de aprendizaje que acabó hace poco, habló el profesor Iván Chávez, de toda esa gama que colocábamos 4 piedras, nosotros poníamos las reglas, nosotros éramos los que pitábamos, y eso era, mejor dicho, una final de Champions League ahí, y el que perdía tenía que invitar a los frescos. Entonces es volver a llevar esa parte. Él propone volver a llevar a que el jugador se levante puro, como sin tanta cosa que le estamos metiendo en la formación. Serían esas dos cositas, profes. Entonces, pero no, me alegra, Jaime, lo del profe. No sabía que estaba haciendo eso, porque curiosamente en el año 2018 yo publico un libro en Argentina que se llama De la calle a la cancha, hablando de todo esto, precisamente, porque al final todos terminamos llegando a eso. Todos los que nos preocupamos por esto nos terminamos llegando a eso. Si los mejores jugadores del mundo han salido de la calle, donde no había entrenadores, si los entrenadores hacemos lo que se hacía en la calle, saldrán mejores jugadores que los que salían de la calle. Es lógico, ¿vale? El problema es que, repito, en la calle lo que había era libertad, principalmente. El niño imitaba lo que veía a su ídolo o lo que veía a otro niño que jugaba mejor que él. Ahora en los entrenamientos está todo encorsetado. Que si todo a 2 toques, que si tenemos que hacer esto, que si tenemos que hacer lo otro, y no se le da la más mínima libertad para que el niño pueda intentar algo distinto, y por eso se están perdiendo tantos jugadores. O yo decía, en mis últimos años en Perú, yo decía, noto que se está perdiendo el talento sudamericano que daba ese jugar en la calle, porque al fin y al cabo el jugar en la calle se va perdiendo en todos los lados. En España o en Europa hace 30 años que no se juega en la calle, porque ya no hay donde jugar, y porque si vas a una plaza te encuentras un cartel enorme que pone prohibido jugar a la pelota, porque puedes romper una farola, le puedes dar a una mujer que vaya con el carrito con el bebé. Entonces, pues no se puede jugar en la calle. Pero luego, sin embargo, ves jugadores como Isco y este tipo de jugadores que dicen, oye, este tiene la picardía de la calle. No, es que le han dado libertad de niño cuando entrenaba, porque él por edad no juega en la calle. En el propio entrenamiento le han ido dando libertad, o han ido utilizando algunas de estas metodologías como método Koerber o como otros métodos donde buscan el que se desarrolle la habilidad y la técnica, ¿no? Sí, eso es, desde luego. Y bueno, excelente y muy buena introducción, profe. Pues bueno, iniciamos con una de las primeras preguntas que nosotros tenemos, y es, para tu opinión, profe, ¿cuál es la labor del entrenador de fútbol base? Hombre, la labor del entrenador de fútbol base es la de formar. Es un formador, para mí no es entrenador, para mí es formador. Yo siempre he dicho que y bueno, y decía, cuando yo llegué a Perú, yo venía de estar entrenando en 4ª división de España, y entré a trabajar en Cantolao, en la categoría sub-14, y yo siempre decía lo mismo. Yo el chándal o el buzo, o como se llame en cada país, me quité en el que de atrás ponía entrenador y me puse en uno que ponía formador. Pero ya no es solo el buzo o el polo o el chándal, es aquí donde uno tiene que tenerlo claro, que era un poco lo que decía antes el profe Jaime. Si estoy trabajando con niños, yo soy formador de jugadores. Y si estoy en fútbol profesional, soy entrenador de jugadores que han formado otros.
y que ya tienen que venir bien formados, porque no hay tiempo ahí para formarlos, ¿no? En fútbol profesional. Entonces, uno tiene que tener eso claro y tiene que tener claro que seguramente en etapa formativa me tocará enseñar cosas que a lo mejor yo como entrenador de alto rendimiento no haría o no usaría, ¿no? Es decir, esto siempre es el ejemplo que yo pongo, es como si yo soy profesor de matemáticas y a los niños de 10 años no les voy a enseñar la resta y la división porque a mí no me gusta, los estoy formando con deficiencia. Si yo soy entrenador en fútbol formativo y no voy a enseñarles a jugar al contraataque porque a mí no me gusta como entrenador, estoy formando jugadores con deficiencia. Entonces uno debe de entender eso. Estoy formando y tengo que formar ya no solo futbolísticamente, sino en cuanto a valores, en cuanto a habilidades sociales, etcétera, pero también que seguramente tendré que enseñar cosas que a lo mejor a mí como entrenador no me terminan de convencer o de llenar, pero el proceso precisamente de esa formación, porque yo no sé ese niño en un futuro quién lo va a entrenar. Y yo ese niño lo tengo que preparar para que sirva para los distintos estilos que hay, que por sus características personales servirá más para uno que para otro, pero por lo menos darle esa base, ¿no? Entonces, yo lo resumo como formador. Para mí es la palabra clave. En el fútbol de menores uno tiene que ser formador, tener claro que vas a formar jugadores y que evidentemente dentro del proceso de formación está el error como una de las piezas angulares de ese proceso. Es decir, mediante el error se aprende. El error no se castiga y no le puedo pedir en un partido o regañar a un niño en un partido por fallar un pase cuando lo fallan profesionales. Es lógico que lo falle, se está aprendiendo, ¿no? Sí, eso es. Y otro enfoque que de alguna manera podría aportar lo que estás mencionando, Iván, es el tema también de alguna manera estancar con la intención o por el objetivo de llenarse de trofeos. O muchas veces se piensa que la mejor escuela, y por cierto hay un post que hemos hecho en el instituto con introducción a ese tema, donde muchas veces se piensa que la mejor escuela es la que tiene más trofeos. Como hace un momento lo has comentado, ¿no? El fútbol lo hace no estar para formar equipos, o no traer a jugadores de otro equipo para el torneo y ganarlo, ¿no? Porque eso, venga, que lo pueda hacer cualquier persona con un criterio futbolístico, pues puede llamar a los mejores y puede lanzarlos, ¿no? Pero creo que un formador es el que forma a los jugadores y compite y los hace formarse. Y es en cuanto a eso lo que yo voy. Muchas veces veo jugadores donde los entrenadores los mantienen en una sola posición en el campo, hablando de 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque ven que les da resultados en esa posición, pero no se atreven en los partidos, o digamos, en los entrenamientos quizás no varía, pero en los partidos, digamos, nunca los mueven de esa posición. O siempre les dice a los jugadores, o al jugador en este caso, en este ejemplo que estoy mencionando, que hagan siempre el mismo automatismo, de repente llevarse uno, llevarse dos, o rematar la portería, o hacer un enganche. Fijarlos con automatismos y con algunos principios claros para el jugador. Y de repente cuando este niño pues ha desarrollado su talento y pasa al fútbol profesional, pues se da por la sorpresa que hay un entrenador que habla de un modelo de juego, habla de un estilo de juego y tiene que adaptarse. Y cuando un niño está limitado a jugar de una sola manera, pues no se puede adaptar a las diferentes realidades. Y esto hablo de solo un país, cuando llega a un equipo profesional, pues imagínate el impacto que va a tener cuando llega a un país a otro, porque sabemos que cuando nosotros vamos a un país a otro hablando del tema futbolístico, el impacto cultural es enorme. Entonces, y sobre todo que es mucho más el impacto cuando eres jugador. Entonces, creo que la formación en este aspecto del jugador se debe tomar mucho en cuenta. Así es, pero aparte, es que no es solo con que vaya de un país a otro, es que pase de un equipo reserva a un equipo de primera división. Exacto, exacto. Y el entrenador quiera pedirle otra cosa y como él nunca la ha hecho, como no se le han enseñado, lo que hace es cerrarse una puerta a ese jugador, que se le ha cerrado su propio proceso formativo. O otra cosa es que el niño, por ejemplo, que este es un caso que se da un caso clásico, el niño que tiene 8 años y es más grande, más fuerte que los demás, lo pones de delantero y mete todos los partidos 5 goles, y cuando tienen 13 años y los tamaños, las fuerzas se equiparan, ya no marca goles, sí. Y lo que dice el entrenador es, este niño se quedó, no se quedó, lo quedaste.
Ese niño se quedó por tu culpa, no por culpa de él. Lo mismo podía haber sido un gran central o un gran medio centro, y como desde los 6 añitos, los 7 añitos lo has especializado en un puesto en concreto, cuando ya no mete goles, pues ya no sirve. Sí, perfecto, profe. Y yo creo que eso sucede mucho en el fútbol formativo y es lo que debemos de tratar de inculcarle a los nuevos entrenadores, de que, hombre, hay que capacitarnos, hay que estar en estas charlas, hay que dejar más como, bueno, en Colombia le decimos la pereza, dejar la pereza y leer más. Yo creo que el entrenador de fútbol que no dedique diario siquiera 3, 4 horas a su formación, así sea leyendo, viendo algún programa, etcétera, 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 mejor que se dedique a otra profesión. Profe, vamos a tratar de llevar una conducta, un camino con las preguntas. No sé si mi compañero de pronto vamos a llevar ese enlace, porque a mí me parece que esta pregunta es muy relacionada a lo que la venimos haciendo, y es: en las estructuras de los entrenamientos se verá catalogar por nivel deportivo del niño o por la edad cronológica. Hablo de las categorías. Entonces, si vamos a comenzar a hacer las categorías, ¿vemos el nivel deportivo del niño o la edad cronológica? Porque usted acabó de terminar con un ejemplo preciso para esa pregunta. Y dentro de esa pregunta está el automatismo opaca, porque muchos utilizan mata, a mí no me gustan las palabras bélicas, entonces opaca la imaginación del niño. Muy buena esa pregunta. Bueno, la primera, en cuanto a la primera, yo soy de la opinión de que en el fútbol no existe edad sino capacidad, ¿no? Porque eso siempre lo digo. Muchas veces te dicen, profe, ¿tiene ejercicios para niños de 8 años? No conozco a esos niños. Muchas veces hay gente que se piensa que no le quiero dar ejercicios. Digo, que no conozco a esos niños, no sé quiénes son. Claro, hay niños de 8 años que saben controlar y pasar el balón perfectamente, y lo hay de 12 que no saben. Entonces, ya no es un tema de edad, es un tema de capacidad, ¿no? Entonces, evidentemente, yo en ese aspecto, yo no soy de mirar el documento nacional de identidad, o como se llama en cada país, o la célula, para ver de qué año es, ¿no? Es decir, a mí me ha pasado hace muchos años estar aquí en España en categoría juvenil, que son 17, 18 y 19 años, y jugar con 3 jugadores de 15 años en el equipo, pero porque como entrenaba la categoría sub-16 también, y esos niños me estaban dando un buen rendimiento, pues yo los ponía a jugar en categoría más mayor. Ahora lo que sí existe un poco es que van a jugar con más mayores, es que a ver si les van a hacer daño, es que a ver si tal, y yo siempre me vuelvo otra vez a lo mismo, a la calle. En la calle jugábamos y no ibas preguntando la edad, y jugaba, y tenías 8 años y ya estaba jugando con uno de 15, ¿sabes? Y no pasaba nada, ¿no? Entonces, yo creo más en la capacidad que en la edad, ¿no? Entonces, yo creo que eso así. Y en cuanto a los automatismos, yo creo que en cuanto a metodología, yo creo que no hay que ser, y yo en una época lo he sido y lo reconozco, yo creo que no hay que ser radical. Al final, todas las metodologías tienen cosas positivas y cosas negativas. Entonces, si yo quiero trabajar en realidad de juego y quiero trabajar la toma de decisiones, etcétera, 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 yo voy a necesitar un mínimo de capacidad técnica del jugador. Y la mejor forma de desarrollo de la técnica normalmente es con ejercicios más analíticos. Entonces, como ejercicios para introducción y perfeccionamiento, pero que luego lleve a otro ejercicio donde tenga una aplicación real, hay que usar ejercicios analíticos. Y en cuanto a automatismo, para determinados movimientos, para determinadas acciones es bueno, pero dándole a entender al jugador que esa no es la única vía, sino que hay muchas otras alternativas, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. Correcto, maestro, desde luego. Pues bueno, pues con la siguiente pregunta que te tenemos es, ¿qué es lo que debe saber todo entrenador en cada nivel? Digamos, en el nivel de iniciación, desarrollo y perfeccionamiento. Coméntanos un poco, Iván.
Para mí, y era un poco lo que hablaba antes, para mí lo primero que tiene que saber es que está tratando con grupos de personas totalmente distintos. Es decir, en uno estás tratando con niños, en otro estás tratando con adolescentes, que ya no son niños, pero tampoco son adultos, como la adolescente es que adolece, es que le faltan cosas, y luego estás tratando con jóvenes adultos, ¿no? Entonces, ya eso es un poco a lo que decía antes el profe Jaime. Es decir, si tú vas a tratar con niños, él decía, conviértete en un niño en el sentido de tienes que meterte en su cabeza, saber cómo piensa y saber frente a qué actúa. Por ejemplo, un niño pequeño no entiende los premios a, entre comillas, largo plazo. O sea, si haces esto hoy, mañana te llevo. Un niño de 6 años, 7 años no sabe lo que es mañana. Tiene que ser algo inmediato. ¿Sabes? Tiene que ser el premio inmediato. Entonces, eso a lo mejor con un adolescente sí te vale. ¿Sabes? Que le diga, si ganamos este fin de semana, os voy a invitar a comer pizza. ¿Vale? Pero eso con un niño de 6 años no te sirve. Entonces, lo primero es entender que son personas en etapas distintas con necesidades distintas y que, por tanto, van a necesitar un trato distinto y un entrenador, por así decirlo, distinto, aunque pueda ser uno mismo. Es lo mismo que te ponía ante el ejemplo. Profesor de universidad puede dar clase en primaria, en secundaria y en la universidad. No va a ser el mismo profesor o no debería ser el mismo profesor en primaria que en secundaria que en la universidad, porque el grupo de alumnos va a ser totalmente distinto, ¿no? Entonces, para mí, lo principal es eso. Si vamos al aspecto meramente futbolístico, yo creo que en etapa de iniciación, como su propio nombre indica, dentro de los aspectos entrenables, la base debe de ser la técnica. Porque es la base. Yo puedo entender muy bien el juego, que sería la táctica. Veo una situación y veo muy claro qué es lo que es mejor para mi equipo, que es pasar un balón a 40 metros a un compañero a un espacio donde él se va a desmarcar. Pero si técnicamente yo soy incapaz de mandar el balón a 40 metros, no me sirve para nada el que desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista táctico, yo esté muy bien, porque necesito ejecutar esa acción mediante la técnica. Y la técnica, su desarrollo debe ser en esa etapa de iniciación, con ejercicios de realidad de juego, donde de forma secundaria ya estemos trabajando la táctica, pero quizás eso a los jugadores no se lo transmitamos, ¿no? Que estamos trabajando aspectos tácticos. En la siguiente etapa ya sería ir perfeccionando la técnica y trabajando aspectos de la técnica que no se han trabajado en la etapa anterior por temas del propio desarrollo de los niños, por lo mejor lo que había hablado justo ahora de balones largos, pues un niño de 12, 11, 10 años no tiene fuerza para mandar pases en largo. Pues ya la segunda etapa sería de un perfeccionamiento técnico y ya de empezar a darle un mayor peso al aspecto táctico, y ya en la etapa de rendimiento el aspecto principal debe ser el táctico y la técnica se trabajaría por arrastre, ¿no? Y en todo esto, pues evidentemente el aspecto condicional o físico, en la primera etapa se trabaja por arrastre conforme a los ejercicios que se van haciendo. Si tengo que trabajar coordinación y psicomotricidad, lo trabajo, pero pensando previamente en un objetivo técnico. Es decir, ¿cuál es la conducción? Pues conduces hasta un compañero, le das el balón y ahí tienes unos aritos para que dé saltos. No pensar solamente en tener a los niños media hora dando saltitos como conejitos y luego le doy la pelota, porque eso es una escuela de coordinación y psicomotricidad, no una escuela de fútbol. Entonces, fútbol tiene que haber balón. Objetivo tiene que ser en esta etapa técnico. Conducción, el control, el pase, y a ese objetivo que yo le ponga, le añado los aspectos coordinativos, psicomotrices. En la segunda etapa, ya evidentemente ejercicios de realidad de juego que nos van a servir para trabajar también aspectos físicos, pero quizás de forma separada por el propio desarrollo de niños que ya serían adolescentes. Habrá que hacer otros ejercicios de fortalecimiento, de desarrollo físico que necesiten, y ya luego, ya en la etapa profesional, pues evidentemente normalmente si están bien formados y son bien formados futbolística y mentalmente, es decir, que sean profesionales, que se cuidan, que descansan sus horas, que cuidan su dieta, etcétera, pues ejercicios preventivos, ¿no? De prevención de lesiones y ejercicios de fortalecimiento de aquellas zonas que puedan ser más propensas a lesiones por
características de posiciones o por el propio jugador y poco más. Yo creo que es un resumen más o menos así rápido de cómo lo veo yo, que repito que no soy el dueño de la verdad absoluta, ¿eh? Sí, claro, desde luego. Y has hecho dejar en claro algo que es muy importante, ¿no? Que está conllevado también a un tema de la toma de decisiones y saber conocer el error, ¿no? El ejemplo que comentaste, ¿no? Que el jugador puede tener el conocimiento del juego, la táctica, pero muchas veces no puede hacer la ejecución de ese pase a 40 metros, como el ejemplo que has comentado, ¿no? Y ahí entra a detallar a dónde está el error del jugador, perdón, donde muchas veces el entrenador no sabe identificar dónde está el error del jugador. Porque sabemos cuando un jugador se equivoca está bajo dos vertientes, el proceso neuronal y el proceso de ejecución. Ejecución, que es el movimiento motriz, y el proceso neuronal, que bueno, está envuelto en la toma de decisiones, el análisis, la percepción y lo que es la decisión. Entonces, creo que el entrenador debe saber identificar cuál es el problema en relación al jugador, ¿no? Que puede estar bajo la cavidad del vertiente cognitivo, que puede ser que de repente no percibe a sus compañeros, que bueno, está englobado con el entendimiento del juego, y por la otra parte que está englobado en el tema de ejecución, que es del movimiento motriz. Creo que ambas partes se debe tomar con la misma relevancia dentro del fútbol formativo, porque mientras más formes al jugador y mientras más conozca de fútbol bajo el vertiente táctico y técnico, pues creo que va a ser un mejor juego, un mejor jugador. Así es. Pero también añadiendo, claro, lo que iba yo antes, que puede ser que el fallo en sí esté porque no sabe ejecutar la acción porque no se la han enseñado, ¿no? Es como si yo veo que voy en mi coche y veo que se ha pinchado la llanta y digo, sí, se ha pinchado la llanta. Yo sé que no puedo seguir con el vehículo, pero no sé cómo se cambia. Es decir, yo tengo muy claro cuál es el problema, sé cuál es la solución, pero no soy capaz de ejecutarlo. Entonces, ese es el problema. Para mí, uno de los problemas que está viendo en el fútbol actual, en el fútbol base, es que la gente le ha dado por hacer todo a dos toques. No sé muy bien eso de dónde ha salido. Echan la culpa al Barcelona de Guardiola, le echan la culpa a la selección española. Yo aquí jamás había escuchado eso de que todo sea a dos toques, que la toma de decisiones se trabaja jugando a dos toques. No, se trabaja la percepción y la ejecución. La toma de decisiones ya te la están obligando. Al decirte a dos toques ya te están obligando a que controles y pases. Ya la toma... Claro, pero el tema es, al hacerlo todo a dos toques, el campo de visión es en cortito. Entonces ya luego no miras a 40 metros. Entonces, si luego tienes la suerte de que el jugador mire a 40 metros, pero diga, pero yo me acostumbro siempre a jugar en pases de 5 o 10 metros, pues no va a llegar a 40, ¿no? Entonces, al final todo es producto de cómo se le haya formado al jugador. Se puede decir que todo es producto del proceso que hayamos hecho en las diferentes etapas, profe. Me imagino yo, profe, una preguntita en la parte de iniciación. La técnica base te lleva a la fundamentación, pero fundamentación y técnica entonces no son lo mismo. No, o sea, la técnica es como te diría yo, como lo veo yo, ¿eh? Vale, sí, tal y como sabemos que acá no hay verdades absolutas, profe. Por eso. Yo mezclo siempre el aspecto técnico y el aspecto táctico de la siguiente forma, ¿no? Poniendo el mismo ejemplo del coche. Yo veo que la llanta está pinchada, vale, táctica, sería la táctica, el aspecto cognitivo. Conozco la situación, sé cuál es el problema, ahora necesito la ejecución, que es coger una llave o coger el gato hidráulico, levantar el coche, tal. Si eso nadie me lo ha enseñado, yo no lo sé hacer. Entonces, tenemos que tener una base técnica para luego poder, digamos, ejecutar todas las soluciones a las situaciones que se nos presentan desde un punto táctico, que sería el aspecto cognitivo, y que ahí es donde van a empezar todo el aspecto de fundamentación y de fundamentos del juego. ¿Qué ocurre? Que a peor o más pobre sea mi técnica o mi
mi conocimiento, mi desarrollo técnico, al final me va a afectar desde un punto de vista táctico sí o sí, ¿no? Del mismo modo que el físico, que no, yo siempre hablo más de técnica, pero porque siempre tendemos a hablar de la toma de decisiones siempre como del que tiene el balón o el que lo va a recibir, pero al final tomar decisiones están tomando los 22 jugadores ante un problema que se ve de 22 prismas distintos. Es decir, yo puedo estar muy lejos y puedo decir, bueno, me voy a mover hacia un espacio para que mi compañero que está allí a 40 metros me pase el balón, con lo cual yo estoy ante una situación ejecutando una solución pero en vez de usando la técnica, estaré usando el aspecto físico, y los que no tienen el balón también, el que está cerca del poseedor del balón intentará unas cosas, los que están más lejos intentarán otras. Al final son 22 problemas, 22 situaciones distintas con 22 ejecuciones ante esa situación, esa solución, y por tanto 22 tomas de decisiones. Que hay que recordar que desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, la media que hacemos todas las personas son de 35.000 tomas de decisiones al día. Lo que ocurre es que el 99% la hacemos de forma automática, no somos conscientes, ¿no? de que lo estamos haciendo, porque ya lo hacemos de forma automática, pero normalmente tomamos 35.000, que son un montón, tomas de decisiones al día, ¿no? Desde qué ropa me voy a poner, qué voy a desayunar, etcétera, etcétera, y ya de ahí en adelante, ¿no? Sí, profe, estamos muy de acuerdo de eso, y estoy buscando acá esa partecita que nada más ayer habíamos hablado, la toma de decisiones. Acá está. Estamos desde el neocortés, de la parte cerebral. El neocortés es el de la toma de decisiones. Entonces, exacto. Y nosotros esas tres partes en el cerebro que tenemos, porque es que el cerebro es uno, que está dividido en tres: en neocortés, en el límbico y en el reptiliano. Y el neocortés es el razonamiento, el de la toma de decisiones y el que automatizamos, porque es que exacto. Muchas veces automatizamos nuestra propia vida, y ahí es donde tenemos que salir como de esa. Por eso, y me perdonan de pronto que me salga un poquito del tema, por eso existe tanta gente suicidándose, porque es que su vida se vuelve tan monótona, tan igual, que ya no encuentran qué hacer. Ellos de, ay, qué pereza vivir, si estoy todos los días repitiendo lo mismo. Y es simplemente porque están llevando a esa parte del cerebro su vida. Pero si las llevamos, por ejemplo, al límbico, si comenzamos desde la parte límbica, que son las emociones, y entonces ya vamos conjugando la toma de decisiones con las emociones, cómo van, y así ir superando y ser exitoso en la vida se convierte en un mundo diferente. Y en el reptiliano, el instinto de supervivencia es el que me va a hacer funcionar, los dos en pro del éxito. Vuelvo al tema. Profe, usted tomó un caso muy, muy importante ahí y habló y decía, yo no hablo casi de la parte física, casi siempre hablo de la parte técnica. Pero sin embargo, estuve escuchando muy bien todo lo que usted decía, y sí habla mucho de la parte física. Lo que pasa es que hay que saberlo interpretar, maestro. Mire, usted ahorita colocó incluso 4 o 5 ejercicios para realizar en una escuela de fútbol sin tener una edad, porque es lo que dice, ejercicios para 8 años, que ejercicios para 8 años no existen. Eso está en los currículos de educación física, váyase si tiene una escuela de motricidad, pero si tiene una escuela de fútbol, debe adquirir esas fórmulas que hay, porque yo les llamo fórmulas, y colóquelas al fútbol. Pero es importantísimo el trabajo de la coordinación y el equilibrio en esa edad. Estoy hablando de 5 a 7, 8 años. Yo digo que ahí es donde se debe fundamentar desde la parte física, y combinándolo con la técnica, pero llevado a ejercicios de fútbol. Lo que pasa es que tenemos, y ahí vamos, José María, a lo que estamos hablando y estamos insistiendo desde el Instituto IP, la planificación. Pero como nos vamos con lo poquito que sé, a hacer una sesión de entrenamiento, entonces, ¿qué es lo poquito que sé? Y volvamos allá al cerebro, pues lo que tenga ahí.
Entonces voy a la CPU, busco, pero resulta de que siempre soy repitiendo lo mismo de diferentes formas. Me estoy haciendo como que Exacto. entender. Entonces, Sí, totalmente. ¿usted qué opina de todo eso que le dije, todo ese enredajo, maestro? Usted es el maestro y el invitado. Sí. No, pues yo soy un compañero más. Yo lo que decía antes es así, es decir, evidentemente yo no es que digo que la parte física no existe, sino que la importancia, entre comillas, todas son importantes, pero yo hago los ejercicios partiendo en etapa de iniciación de un objetivo técnico, en la etapa de... Ojo, todos estamos de acuerdo que son 3 etapas, porque coincide con niño, adolescente, adulto, lo que pasa es que cada uno lo llama de una forma distinta. La FIFA lo llama de una forma, el otro de otra forma, entonces son 3, ¿no? Hay quien dice iniciación, formación y rendimiento, hay quien le llama de otra forma, pero bueno. En la etapa de iniciación, objetivo técnico. En la siguiente etapa, objetivo técnico-táctico. Y en fútbol ya profesional o etapa de rendimiento, objetivo táctico. Pero se va a seguir trabajando la técnica, se va a seguir trabajando el aspecto psicológico, se va a seguir trabajando el aspecto físico. Siempre el aspecto físico va a estar. Lo que yo decía antes era eso, es decir, en vez de hacerle un ejercicio solo y exclusivamente de coordinación y psicomotricidad, le pongo el balón antes o después de ese ejercicio. El balón tiene que estar siempre presente. Como bien dice, esa es la edad donde se tiene que desarrollar todos esos aspectos coordinativos, pero yo hay un ejercicio que me hace mucha gracia, que lo veo en casi todas las escuelitas de niños, que son el de poner 3 aritos, un aro, otro aro y otro aro, y que vayan con un pie, con el otro pie y con el otro pie. Es la entrada a canasta. Es decir, es un ejercicio que se ha sacado del básquet y que lo hemos llevado al fútbol. Entonces, claro, ¿por qué no podemos pensar en si hacemos eso, que no digo que esté mal, se puede hacer, pero vamos a pensar en movimientos más específicos del fútbol? ¿Qué le puede costar más a un niño? El control del balón. ¿Por qué? Porque tiene que mantener el equilibrio sobre un pie, el otro pie girar un poco la cadera, semiflexionarlo, ¿no? Bueno, pues podemos hacer un ejercicio que sea más relacionado con ese aspecto que luego puede tener. No hacer las cosas por hacerlo, sino buscar qué sentido tiene, ¿no? O qué aplicación puede tener. Y lo que yo aconsejo muchas veces, aprovechar el calentamiento para hacer muchos juegos de estos que se jugaban en la calle y que nos hacían desarrollar la coordinación, porque cuando se aprendía a jugar en la calle, no solamente jugamos al fútbol, jugamos a muchos otros juegos que nos hacían desarrollar la coordinación, la psicomotricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que no se pierdan, sería bueno quizá el empezar a meter todos esos juegos tradicionales, por así llamarlo, en los calentamientos, ¿no? No, y es que ese es el nombre científico del profe, juegos tradicionales, él la lleva, yo me acuerdo cuando jugamos la lleva, hermano. Yo la llevo y eso comienza. Ahora el sígame, que uno iba adelante y todo lo que uno hacía tenía que hacerlo los de atrás. Que uno hacía unos saltos tremendos, saltaba piedras, eso pasaba por unos charcos y pantanos y ni siquiera se ensuciaba, profe, ni se caía. Y hoy en día vamos a jugar en una cancha sintética que eso es una mesa de billar y que no son capaces de jugar al fútbol. Nosotros, yo no sé si a usted les tocó, a mí me tocó, yo sé que a usted, maestro, le tocó. Jugábamos en unos pantaneros y lodazales con un balón que se llamaba Mi Casa. Eso se mojaba y quedaba pesadísimo. Mejor dicho, para cabecearlo uno la pensaba 2 veces. Hoy en día los balones ni pesan, esos son blanditicos, esto y lo otro, y es que problema para dominar eso. Nosotros dominábamos un balón de letras, no sé si lo recuerda usted, esos balones que les llamaban balones locos, que eran unos baloncitos de letras que eso brinca para todos los lados, con eso jugábamos fútbol. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con usted, maestro. Sí, todo hay que volver a llevar al entrenamiento. Y Iván, le tengo de 3 consultillas. La primera, ¿desde qué enfoque ve la diversión en el fútbol base? Bueno, para mí la diversión en el fútbol base es primordial, ¿no? Es el principal motivo por el que los niños empiezan a jugar al fútbol, y no algo que diga yo, es que hay estudios sobre eso. Hace poco daba clases en la licencia UEFA C y hablaba sobre esos datos. Es decir, primer motivo por el que los niños empiezan a jugar, niños y niñas empiezan a jugar al fútbol, es para divertirse. Entonces, evidentemente, tiene que ser algo que sea divertido.
Porque hay que tener en cuenta que de media a nivel mundial, entre los 12 y los 15 años, hay un 25% de niños que dejan de jugar al fútbol. Y el principal motivo es porque no se divierten. Claro, empiezan a jugar al fútbol porque quieren divertirse. No se divierten, pero el papá lo sigue llevando. Cuando tiene 12, 13, 14 años, que ya puede decidir más o menos por sí mismo, no quiero ir. ¿Por qué no quiere ir? Porque no se divierte. Entonces, yo siempre digo, la sensación que tiene que tener el niño cuando termine el entrenamiento es de haberse divertido y tener ganas de venir al día siguiente. Y por desgracia muchas veces no es así. Viene al día siguiente porque el padre lo lleva medio obligado, ¿no? Entonces, para mí en el fútbol formativo la diversión es primordial, que ojo, la diversión no está reñida con aprender, con ser responsable, con todo lo que queramos, pero sí el disfrutar de lo que uno está haciendo, ¿no? Que sea una sensación de, oye, qué bien me lo he pasado y qué rápido se me ha pasado el tiempo, ¿no? Y he aprendido, encima he aprendido cosas y he mejorado. Sí, y eso es verdad, ¿no? Muchas veces, o bueno, lo que se está sabiendo hacer es que queremos, digamos, a veces, o a veces también la presión del padre de familia, ¿no? De querer convertirlo, como lo comentaste, a un niño de 6 a 8 años en profesional, ¿no? Y ya quitan del lado el origen, que es la diversión del fútbol, ¿no? Creo que en base a eso no basamos. Ahora, profe, mira, te tengo una segunda consultilla. Para ti, bajo tu concepto, bajo tu perspectiva, ¿qué es más difícil enseñar a nivel global, ¿no? Bajo la formación, ya sea en iniciación, desarrollo y perfeccionamiento? ¿Qué es más difícil enseñar? ¿La parte táctica del entendimiento del juego o la ejecución motriz del movimiento? ¿Para ti qué es lo más difícil de enseñar? Yo creo que, o sea, no sé si es más difícil, pero vuelvo un poco a lo de antes. Yo creo que se necesita que la ejecución motriz del movimiento esté bien aprendida para que luego pueda aprender bien la... Claro, es decir, para que luego a nivel táctico tenga más respuestas ante una situación. Es decir, si yo solo sé hacer una cosa, mi toma de decisiones va a ser una, porque es lo único que se hace. Pero si yo tengo un bagaje técnico amplio en cuanto a distintas opciones, en cuanto a que soy capaz de hacer pase corto, pase medio, pase largo, soy capaz de driblar, etcétera, etcétera, pues ante un problema voy a tener más posibilidades de ejecutar las posibles soluciones, ¿no? Entonces yo creo que por eso lo que decía antes. Además hay un tema muy simple. Yo no sé si esto que voy a decir no está demostrado científicamente, ¿vale? No está demostrado científicamente, pero sí un amigo me lo comentaba una vez y creo que tiene parte de razón. Es más fácil enseñar a driblar, por ejemplo, a un niño de los 6 a los 12 años que a un niño de 13 en adelante. Pero podemos buscar 1000 explicaciones, que si la plasticidad neuronal, que si esto, que si lo otro. Yo creo que hay un tema principal, que es la vergüenza. Es decir, la vergüenza como decir, se van a reír de mí si lo intento y me caigo, ¿no? Sin embargo, los niños de menos de 12 años eso no lo tienen. Ellos lo hacen y lo intentan y lo vuelven a intentar. Y pasa mucho con el tema de los idiomas, porque a los adultos nos cuesta tanto estudiar otros idiomas, porque muchas veces nos da cosas que nos escuchen hablándolo porque pensamos, se van a reír de mí, voy a hacer el ridículo. Y sin embargo, los niños aprenden con una facilidad pasmosa porque no han desarrollado ese miedo al ridículo que empezamos a desarrollarlo normalmente en la edad adolescente, es decir, a partir de los 13, 14 años, el que dirán, el se van a reír de mí, me están mirando. Entonces, yo creo que ese es otro motivo por el cual tenemos que buscar ese desarrollo de técnico de los 6 a los 12 años con más ganas, porque más adelante va a ser mucho más difícil. Eso es, y creo que la respuesta se resume, ¿no? en un sencillo ejemplo, ¿no? Que, como se dice, ¿no? Para aprender a sumar, el niño debe conocer los números. Para aprender a multiplicar, Exacto. El niño debe saber sumar, ¿no? Y de igual manera está en el fútbol. El niño debe dominar capacidades básicas para poder manejar aspectos técnicos. Porque si el niño no tiene una psicomotricidad básica, no va a poder parar un balón. Y si el niño no tiene la capacidad técnica, pues no va a poder tener la mínima comprensión del juego, que digamos es conocer que anotas a portería y defiendes otro.
Y esas experiencias te conllevan a que el niño pueda tener diferentes contextos y se pueda adaptar a diferentes realidades de juego, y ahí es congruente la formación con la comprensión del juego, ¿no? Exacto, así es. Ese yo creo que es el camino. Pero ojo, como decía al principio, perfectamente se le puede estar enseñando aspectos técnicos y después llevarlo de una forma quizá un poco más analítica y después llevarlo a ejercicios más de realidad de juego. Claro, es decir, a ejercicios más de realidad de juego donde ya va a estar el componente táctico incluido, pero no va a ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad va a seguir siendo el aspecto técnico, ¿no? Maestro, usted ahorita habló de esa parte emocional del niño en su proceso de aprendizaje y hablaba del miedo a la burla, del miedo al que dirán. Y en la adolescencia sí que se marca mucho ese proceder en ellos, de que cojan los espejos de seguimiento de estos héroes que van apareciendo, sea Shakira, sea Messi, sea todos estos ahí en esa edad. Pero de acuerdo a eso sale esta pregunta para el profesor. O sea, dice, ¿cuáles son las conductas imprescindibles que debe tener el entrenador en el fútbol base? O sea, de acuerdo de manejo a esas situaciones. ¿Cuáles serían las conductas? Para mí las conductas básicas de un entrenador de fútbol base es que tiene que ser ejemplar. Es decir, como yo siempre digo, lo que yo digo, lo cumplo. ¿Vale? Y ser un ejemplo, entender que al fin y al cabo el nivel de digamos, influencia que tiene un entrenador de fútbol base sobre los niños no lo tiene prácticamente nadie más. Es decir, si yo a un niño le digo que Messi y Cristiano Ronaldo comen todas las semanas verduras, el niño va a ir a su casa diciéndole a mamá quiero que me pongas verduras, porque el niño quiere ser Messi y Cristiano Ronaldo. La mamá llorando de la emoción porque el niño nunca quería comer verduras. Ahora, si el profesor de matemáticas en clase dice que Pitágoras comía verduras 2 veces a la semana, ningún niño va a ir a casa diciendo, mamá, ponme verduras porque quiero ser Pitágoras. Entonces, a partir de ahí, fíjate, con una cosa tan simple que yo no sé, lo que come Cristiano Ronaldo sí se sabe porque algún compañero lo ha publicado, lo que come Messi no lo sé, pero con una mentira piadosa de decirle a un grupito de niños de 8 años, Messi y Cristiano Ronaldo comen verduras 2 veces al día, pues seguramente con eso nada más ya has conseguido que alguno vaya a comer verduras cuanto antes le costaba la misma vida a su madre, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo siempre uso la frase esa creo que era de la película de Spider-Man, todo poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué ocurre? Que ahí hemos usado nuestro poder para el bien, pero también lo podemos usar para el mal. Si empezamos a decir lisuras, si empezamos a decir, el niño también lo va a copiar porque el niño admira al profesor de fútbol, al entrenador de fútbol. Entonces, para mí lo primero es el comportamiento. Eso es básico, saber la responsabilidad tan grande que uno tiene cuando estás formando a niños, ¿no? Y luego, como te decía, ser congruente con lo que uno dice. Lo que digo lo cumplo. ¿Por qué digo esto? Hay una frase que yo creo que todos los entrenadores en fútbol base hemos utilizado y que no la he encontrado en ningún libro ni en ningún sitio, que es la de el que no entrena, no juega. Y luego resulta que la estrellita del equipo que no ha venido en toda la semana llega el sábado del partido y le ponemos el brazalete de capitán y juega. Entonces, oye, pues no lo digas. Es decir, si al final vas a poner al bueno, aunque no haya venido, nadie te obliga, no es obligación. Oye, ya soy director técnico, necesito un cronómetro, un silbato y decir el que no entrena no juega. No es obligatorio decirlo, no lo digas. Si no lo vas a cumplir, no lo digas. Ahora, si lo dices, cúmplelo. Y como eso, un poco todo, ¿no? Yo creo que principalmente es entender en fútbol base que estamos formando a personas, a las personas del futuro, entre comillas, pero que son personas que nos admiran y que lo que digamos, también usando el término de las películas, lo que digamos puede ser utilizado en nuestra contra ante un tribunal, ¿no? Porque sí, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y con lo que se dice, ¿no? Y entender eso, el nivel de influencia que tenemos, que no lo tiene ningún profesor del colegio con los niños, ¿no? O sea,
El profesor de fútbol está por encima de todo lo demás. Sí, eso es verdad, ¿no? Y creo que es muy cierto lo que dices, ¿no? Y creo que hay que entender, bueno, los entrenadores, formadores de fútbol base, saber cuál es nuestro objetivo, ¿no? Principalmente es mi opinión, ¿no? Que en base a la experiencia, a lo que se ha estudiado, pues pienso y reconozco que para mí, bueno, la experiencia me ha dado, pues mi opinión es que el objetivo de uno, bueno, donde verdaderamente tú dices qué buen trabajo que he hecho, es cuando el niño después de 10, de 12 años de haber pasado todo el proceso formativo, te lo encuentres por la calle, así llega o no llega el fútbol profesional y te diga: Mister, gracias por haber contribuido en mi formación personal. Gracias por sentarme ese día en la banca, que después de eso nunca más llegué tarde, ni siquiera a mi trabajo donde estoy ahora. Gracias, Mister, por darme sus consejos de vida, por ayudarme a controlar las emociones. Creo que eso es el objetivo de todo formador del fútbol base. Sí, total, al final la mayoría no van a llegar a ser futbolistas profesionales porque no se puede, es decir, no hay equipo suficiente como para que todos los niños que están jugando al fútbol lleguen a ser futbolistas profesionales, pero todos van a ser personas. Entonces, yo creo que en el fútbol base hay que darle mayor importancia a la parte personal, sin olvidar que evidentemente le estamos enseñando a jugar al fútbol, pero entender que mediante el fútbol se le pueden enseñar una serie de valores y habilidades sociales que les va a servir para toda la vida. Porque normalmente se dice el fútbol enseña valores y yo siempre digo que aunque no exista una verdad absoluta, sí hay mentiras evidentes. Es decir, no es verdad que el fútbol enseñe valores, los valores los enseñamos los formadores o los entrenadores. Tú sientas a un niño delante de una pelota 10 horas y la pelota no le va a enseñar nada. Ahora, si yo al niño le enseño a que tiene que pegar, a que tiene que tirarse al suelo y hacerse lesionado para perder tiempo, a esas cosas, yo le estoy enseñando a ser un tramposo. Eso es. El resto de su vida será un tramposo. Pues ya está. Entonces, si le enseño a hacer cosas buenas, si le enseño que cuando le des una patada que haya sido sin querer, lo que sea, al rival, le des la mano, le pidas disculpas, como tú bien has dicho, si llegas tarde, pues no vas a jugar, ya va a aprender que tiene que ser puntual, etcétera, etcétera, pues va a haber cosas que le van a servir para el resto de su vida, ¿no? Van a ser aprendizaje. Profes, yo diría que, y por experiencia propia, yo sé que todos tres hemos estado en ese momento y se ha dicho mucho. Yo creo que en la formación al que hay que formar es al padre de familia. Es que ahí en esa primera etapa, y de pronto cuando esto lo escuche, les pido disculpas a los papás, no me vayan, pero a él es el que hay que formar. Es que el niño debe ir, usted lo dijo, profe, ahora, a la diversión. Déjelo que se divierta, pero también usted lo dijo, el profesor que llega y sepa de uno, un capitán del ejército y que coge los muchachitos que el niño ya el otro día no quiere ir, porque es que él va a divertirse. Es que un niño, estamos hablando de un niño de 6 a 8, 9 añitos, va a divertirse, déjalo, hombre. Ahora, el padre de familia, hay que formarlo para que esté en el acompañamiento, porque vuelvo y como lo dije ahora, estoy en desacuerdo de que no vaya, no, él debe ir. Lo que debemos de formarlo es para qué debe ir o a qué debe ir. Porque es que a veces se convierten, no sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí me pasó mucho, que se convierten en los directores técnicos. Sí, claro, ese es el problema. Pero es que yo creo, Jaime, yo creo que hay para mí hay dos vertientes. Una, que toda entidad tiene que tener una escuela de padres, pero a lo que voy es que mientras el niño está entrenando, el padre no está viendo el entrenamiento. El niño estará con un psicólogo, con lo que sea, que le estará dando una charla de cuál es su papel dentro de ese proceso. Y dos, toda entidad tiene que tener un plan de formación que el padre sepa perfectamente qué es lo que su hijo va a aprender cada año. Porque fíjate que a nivel educativo todos sabemos que el niño va a primaria, tiene que pasar todos los cursos para ir a secundaria, tiene que pasar todos los cursos para ir a la universidad, y ahí los padres no se meten. Pero en el fútbol, el padre piensa, te traigo a mi hijo con 6 años y te digo, profe Jaime, le traigo a mi hijo es delantero. Oiga, ¿usted cuando ha llevado a su hijo al colegio le ha dicho al profesor, profesor, aquí le traigo a mi hijo, es abogado? No es abogado, es un niño.
Pues no es delantero, discúlpeme, si el niño no sabe ni tocar ni patear la pelota, ¿cómo va a ser delantero? No, Entonces hay que decirle, no, su hijo es un niño que, maestro, y el le vamos a enseñar, ¿no? Creo que eso y el primer, vamos aquí en Perú, José María, y el primer problema, el primer enemigo, ese papá, porque llega uno y lo ve y es central. Claro. Es el primer enemigo que tiene, el que comienza a decir, el profesor no sabe nada. Y justamente claro. lo que van hace rato, ¿no? Que si obligamos al niño a que, digamos, se tire después de una falta, pues creo que conllevamos algo sencillo, que si el niño no puede respetar las normas que da un partido de fútbol, pues creo que cuando crezca, si sigue en ese proceso, no va a poder respetar las normas que da todo un país, toda una sociedad. Exacto. ¿no? O sea, todo conlleva un proceso y creo que es a eso, al enfoque formativo. Sí, es que definitivamente formamos a través del fútbol y por eso el Instituto IPEF te invita a ti, entrenador, que estás viendo esta entrevista que le estamos haciendo al gran maestro Iván Chávez Bermejo, profesor español, de gran trayectoria en la formación del fútbol. Tú que la estás viendo, te invitamos desde el Instituto IPEF a que entres a nuestras redes sociales, a que veas todos los temas que estamos tratando de la formación en el fútbol base. Vamos, capacítate, te esperamos cada día. Sigamos, profe. Sí. Simplemente hay una pequeña... Eso no me lo está pagando usted, José María, tiene que mirar ahí. Pues vale, pues continuamos con la siguiente pregunta. Polo pasa por caja a cobrar la comisión, Vale, que tenemos con la siguiente pregunta. Profe, ¿cuáles son los contenidos teóricos y prácticos imprescindibles para satisfacer las necesidades en cada nivel deportivo? Es decir, ¿cuáles son esos contenidos principales o fundamentales para que se pueda satisfacer el nivel y el entrenamiento deportivo en relación a cada etapa, ¿no? Iniciación, desarrollo y perfeccionamiento. Sí, a ver, yo siempre digo que esto es un proceso formativo en el que, igual que hay primaria, secundaria, universidad, tienes esas tres mismas etapas en el fútbol, y para llegar a la universidad, que sería equipo reserva o ya equipo profesional, tienes que haber aprobado las matemáticas de primaria y de secundaria. No puedes llegar con las matemáticas de primaria suspendidas, no vas a llegar a la universidad. Entonces, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista táctico, tiene que haber unos mínimos que se hayan aprobado. Que evidentemente el jugador que tiene características más defensivas en aquellos aspectos más defensivos va a sacar mejor nota que los ofensivos, y el jugador que tenga unas características más ofensivas va a sacar mejor nota en lo ofensivo que en lo defensivo. Pero desde el punto de vista técnico, evidentemente tiene que saber conducir en distintas en línea recta, en círculo, en zigzag, tiene que saber conducir y driblar a rivales, tiene que saber controlar el balón, tiene que saber hacer fintas, tiene que hacer fintas antes de recibir, tiene que saber hacer desmarques de apoyo, desmarque de ruptura, tiene que saber hacer desmarque de ruptura y apoyo, que era lo que Menotti le llamaba me voy para volver. Tiene que hacer desmarques de apoyo y ruptura, que es vengo para irme. Tiene que saber centrar, tiene que saber rematar desde cerca, desde fuera del área, larga distancia, media distancia, balones aéreos, juego de cabeza. Es decir, un poco lo tiene que saber todo defensivamente, tiene que saber hacer coberturas, entradas, anticipar, tiene que saber hacer, o sea, absolutamente, no todo desde un punto de vista perfecto, pero sí tienes que tener un aprobado. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, no puedes tener una deficiencia en algunos de esos aspectos, ¿no? Juego aéreo defensivo, juego aéreo ofensivo y en el fútbol actual, que es primordial y por desgracia no se le presta mucha atención en esa primera etapa de formación, porque, como te decía antes, estamos primando formar equipos antes que formar jugadores. Tiene que saber utilizar los dos perfiles. Es decir, a día de hoy es muy raro que tú veas un jugador profesional de máximo nivel que solamente utilice una pierna, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso lo tenemos que ir dividiendo principalmente en esas dos etapas.
en las 2 primeras etapas para poder pasar a la etapa de perfeccionamiento o de rendimiento, ¿no? Entonces, ahí ya va a depender mucho de cada entidad, ¿vale? Yo siempre digo, no es algo que deba de estar, digamos, marcado, porque va a depender de cada entidad, va a depender de cuántos días entrenan. Es decir, evidentemente, si yo te digo, de 6 a 12 años tienen que aprender esto, ¿no? Y te hablo de 10 objetivos. Si hay una escuela que entrenan 2 días a la semana, a lo mejor van a conseguir eso, pero si hay una que entrena 4, le va a sobrar tiempo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, como lo que ocurrió con Cantolao cuando hice la metodología para las sedes y encaminada a los equipos de Copa Federación. Yo primero hice un conocimiento de las sedes y de qué era lo que había para poder hacer un poco un acercamiento a qué objetivos se tenían que ir trabajando categoría por categoría para conseguir que los niños llegasen a los equipos de Copa Federación o llegasen al equipo reserva y de ahí al equipo de primera división. Pero hace falta, creo yo, tener previamente un conocimiento de cada entidad para poder hacer esa división, principalmente yo creo en las 2 primeras etapas, ¿no? De cuáles son la base que tienen que tener desde el punto de vista técnico y táctico para poder pasar a la universidad, que sería el fútbol de rendimiento, ¿no? Muy bien, yo también estoy de acuerdo con lo que dice el maestro José María. Y me imagino que tú también, porque tu formación y bastante que hemos compartido de eso, estamos claros. Lo más importante es, como se dice, hacer que el niño, el joven y el adolescente queme bien la etapa. Es que a veces ahí es donde hablamos de la famosa maduración temprana, que está mal tomada, y hablan muchos de ellos. Hablan de la maduración temprana en el deporte. Esos son los famosos talentos, pero es que de 100 sacó uno, de 10 ninguno, como se dice. Pero entonces, hombre, que quemen bien la etapa, pero es que nosotros los entrenadores a veces queremos acelerar las etapas, simplemente porque el niño medio chuta un balón bien. Entonces aceleramos la etapa del niño, y ese niño, créame, ahí ya vamos a tener un jugador menos, que no sabemos si va a ser un jugador más profesional, porque nadie tiene la bolita mágica para decirlo, y usted lo decía ahorita, maestro Iván, sobre eso. Pero sí, hombre, hacer mucho énfasis en las etapas, y vuelva a lo mismo, a la planificación. Es que si no planificamos, es que, mire, es una investigación que hicimos desde la Universidad Cooperativa de Colombia, que su nombre lo dice, de Colombia, donde yo me licencié como profesor de fútbol. Hicimos esa investigación. El 85% de los entrenadores no planifica. 85%. O sea, mejor dicho, de 100, solo 15 planifican, 85 no. Entonces, ¿qué es lo que estamos formando? Por eso yo digo, son entrenadores, no formadores. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar y, como, hombre, animar, entusiasmar, motivar a todos estos entrenadores a que se capaciten cada día. ¿Por qué? Porque a lo último, y lo decía usted, maestro Iván, no sabemos ese deber y esa responsabilidad que tenemos en nuestras manos cuando estamos al frente de unos niños de 5 a 10, 12, 13, 14 años. Somos el ejemplo de ellos serán. Sí. Entonces, quemar las etapas. No sé, José María, si tenemos otra pregunta más para el maestro Iván Chávez. Bueno, profe, mira, te comentamos aquí que es la última preguntilla que tenemos de la lista, que ya en España deben ser ahorita las 11 de la noche, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ok, venga. Que dejamos un poco aleatoria de cuándo se realizó la entrevista y para las personas que lo van a ver. Pues bueno, ¿de qué es lo que marca la diferencia bajo el punto de vista formativo entre una escuela de fútbol y otra?
Hombre, yo creo que marca la diferencia entre una escuela de fútbol y otra lo que estaba diciendo Jaime, la planificación. Es decir, muchas veces ya no es, o como yo lo veo, no es que un entrenador que de por sí debe de planificar, pero cuando es una escuela tiene que tener claro cuáles son los objetivos formativos para cada etapa y para cada categoría. Y eso, dárselo al entrenador para que el entrenador, conforme a eso, planifique sus entrenamientos. Entonces, lo que ocurre también es que hay muchas escuelas que no tienen eso y que los profesores, como bien ha dicho el profe Jaime, el 85% lo que hacen es improvisar. Pues también ocurre eso dentro de muchas escuelas, que el profesor llega y dice, bueno, hoy ¿cuántos me han venido? 12, pues vamos a hacer esto. ¿Que me han venido 15? Pues vamos a hacer esto otro, ¿no? Conforme a lo que se va encontrando. Y de ahí vemos que hay escuelas que es muy distinto el trabajo según quién sea el profesor, cuando en una escuela tendría que ser algo que estuviese más o menos uniforme, ¿no? Es decir, yo llevo a mi hijo a esta escuela de fútbol, me da igual quién sea su profesor porque sé que el trabajo va a ser este. Entonces, es un problema de planificación, ¿no? De lo que yo te decía, un plan, lo que yo llamo, igual que está el modelo de juego, yo le llamo modelo de formación a lo que tienen que tener las entidades en etapa formativa. Es decir, marcar qué objetivos nos vamos a tener que ir cumpliendo a corto, a medio y a largo plazo para dentro de nuestra institución. Y conforme a esos objetivos, los profesores tendrán que hacer sus planificaciones. Hay escuelas de fútbol, academias de fútbol, que llegan hasta el punto de que a sus profesores le dan las sesiones de entrenamiento ya hechas. Eso hay gente, me acuerdo cuando yo llegué a Perú y daba clases en la escuela de entrenadores de la Federación Peruana, yo lo decía a los alumnos, porque decía, es que curiosamente en Sudamérica se nos llama profesores y un profesor en una entidad educativa te dan un sílabo, te dan un material y tú conforme a eso haces tu clase. Entonces, es que ahora en una escuela de fútbol se te dicen estos son los objetivos y esto es lo que tienes que trabajar esta semana. Ay, este se está queriendo meter en mi trabajo, este se cree que sabe más que yo. No, sí. Es así. Entonces, claro, entonces un término medio, que es lo que hice yo con el método Cantolao, un término medio es en la categoría sub-8, estos son los objetivos técnicos, tácticos y físicos del año. Ahora ya tú como entrenador tienes que planificar para que esos objetivos al final de año se hayan cumplido. Y si no se han cumplido, el fallo es tuyo. ¿Vale? Entonces no era meterse tanto, porque sé que el problema es ese, pero en sí, para mí la diferencia entre unas escuelas y otras, principalmente es en cuanto a planificación. Es decir, hay gente que tiene una escuela pues porque le pongo, alquilo una cancha, contrato unos entrenadores, compro unos balones, unos conos y pongo un cartel que pone escuela de fútbol fulanito. Y ya por eso es una escuela. Y no hay nada más detrás, ¿no? Entonces, yo creo que la principal diferencia es el tema de la planificación. Como bien decías antes, el que se ganen más premios, se ganen menos premios. Yo he visto a chicos en fútbol profesional que el entrenador le ha dicho, ¿a ti quién te formó en menores? El profe fulanito. Mis respetos para tu profe, qué buen trabajo hizo contigo. Y el profe lo mismo en menores no ha ganado ni una copa. Y otro que está en su casa sentado viendo 500 copas y que le han dicho al jugador, ¿a ti quién te formó en menores? El profe tal. Y cuando sale el jugador ha dicho, pues no vea, macho, no tiene defecto el chaval, pobrecito, lo mal que lo ha hecho con él. Sí, pero el otro tiene 500 copas, ¿no? O un poco como una vez escuchaba a Rubén Rossi, ¿no? Lo voy a llevar hacia nuestro terreno. Es como si cuando a James Rodríguez lo contratan para el exterior, nadie se pone a preguntar, oye, ¿cuántos títulos ganó en Envigado de niño? O Pizarro, ¿cuántos títulos ganó en Cantolao cuando estaba en Cantolao de niño? Nadie pregunta eso. Nadie contrata a un jugador preguntando qué ganó de niño. Entonces, el tema no es importante, es lo que ganes de niño. Lo importante es tu formación y el ganar pues, puede formar parte de la formación, como también forma parte de la formación el perder y el aprender a perder, ¿no? Sí, eso es verdad. Totalmente de acuerdo. Y profe Iván, que mira que te comento. Hace un par de meses escuché una propuesta que estaban lanzando en redes, que
se empezaran a realizar los torneos formativos en base al nivel deportivo del jugador, con una diferencia de edad entre 2 a 3 años. Un ejemplo, ¿no? De 10 hasta 12 años de nivel deportivo avanzado, ¿no? Y se hacía el torneo. ¿Qué opinas del desarrollo de este tipo de estructura de torneos? ¿Estás de acuerdo con ello? Yo estoy de acuerdo, pero en cuanto, por ejemplo, a la mentalidad que hay en Perú, para hacer un torneo de ese tipo tienes que poner en las bases cuántos niños tiene que haber como mínimo de la edad. O en donde sea. Si la mentalidad es la de mirar el DNI, cosa que te digo, yo aquí en España no pasaba, y ahora cuando he vuelto me he encontrado que empieza a pasar. Es decir, que empieza a pasar que tú tienes categorías cadete que son jugadores de 14 y de 15 años. Y entonces el club tiene el equipo A, que es de 15, y el equipo B, que es de 14. Sí te encuentras en el de 15 algunos, pero yo me acuerdo cuando yo entrenaba aquí hace 10 años a categoría sub-16, que son cadetes, yo en verdad nunca miraba el DNI. O sea, ellos jugaban y al final lo que te digo, igual que en juveniles, jugaba con 3 de 15 años, ¿no? Entonces, si en donde se vaya a hacer este tipo de torneo, la mentalidad de los entrenadores es que siempre jueguen los más mayores, hay que hacer algo para que si pones varias edades dentro de una misma categoría, haya también jugadores de categorías más abajo, ¿no? Es decir, que diga, bueno, pues si son de 10, 11 y 12 años, en campo tiene que haber mínimo 3 de 11 y 2 de 10, por ejemplo. ¿Sabes lo que te digo? Claro. ¿Por qué? Porque si no va a ser... Porque si no, al final... Sí. Claro, al final van a ser solo de 12. Ahora, si tú haces, tienen que jugar en campo como mínimo 3 de 11 y 2 de 10, ya esos 3 de 11 el año que viene van a ser de 12, van a ser de último año, ya los 2 de 10 van a ser de 11. Claro. Acá en Perú, que son, por ejemplo, sub-12, sub-14 y de 14 años pueden jugar los de 13 años porque no tienen el año de competición, pero suelen tener todos de 14 años y solo 1, 2 de 13, ¿no? Entonces, a eso te referías. Exacto. De la estructura. Exacto, sí, sí, así es. Porque antes me acuerdo, en federación era por año de nacimiento y no tenía mucho sentido. Yo en una conversación en la federación, el tiempo que Alberto Macías estuvo de gerente de menores, él me llevó, yo le dije, digo, si pones de 2 años, alguna categoría de 2 años, pon la obligatoriedad de que hayan niños en campo, porque si no los entrenadores no... Porque miraban antes de mirar la capacidad, es lo que por eso te decía, esa frase de yo miro antes la capacidad que la edad, esa la saqué yo en Perú precisamente por esto, por ese tema, porque veía que los entrenadores miraban la edad, ya luego la capacidad. Y al final te encontrabas que si todos los niños eran de 14 años, te encontrabas que había niños de 13 que eran mejores que algunos de 14 años, pero... Mientras más fuertes, son mucho más... Sí. ¿No? Y no me vas a dejar mentir. Exacto. No, ese es el cuento de, como digo yo, cuento de la lechera que alguien vendió en Perú y se lo creyeron, ¿no? Porque yo con eso he tenido... Sí, pero yo eso no lo llego a entender. El fútbol es el deporte más democrático, es el más democrático del mundo. Al fútbol puede jugar uno alto, uno bajo, uno gordo, uno flaco. Si sabe jugar, juega. Es el más democrático del mundo. Y cuando yo llegué a Perú y yo vi que hay una mayoría de jugadores que son chatitos y habilidosos, yo dije, esto es Disneylandia para mí. Porque yo lo decía, eso decía mis compañeros aquí. Oye, esto es Disneylandia para mí, es que hay unos niños que tienen una habilidad que allí los tenemos que fabricar y aquí te vienen ya de la calle. Pero el problema era que si el somatotipo, que si el biotipo, y decía, pero ¿qué estáis hablando? Si estadísticamente pongamos que de cada 1000 niños hay uno con talento, en Perú vas a tener 10.000 niños chatitos y habilidosos donde vas a poder sacar 10 talentosos y vas a tener 1.000 altos y fuertes donde solo vas a poder sacar a uno. Entonces, no tiene mucha lógica, aparte de que siempre he dicho lo mismo. A un niño no se le puede discriminar a día de hoy por nada. No puede discriminar a un niño que no pueda jugar al fútbol por ser bajito y delgadito. Yo, mi caso más claro que yo lo tuve curiosamente en Cantolao y que me peleaba con todo el mundo y que fue la primera vez que yo dejé Cantolao, que luego volví 2 veces más,
era con Orlando Núñez, que a día de hoy es lateral izquierdo de la Universidad César Vallejo en primera división. Ese era categoría 2000 mío, y yo decía, este va a llegar a primera. No, ese es muy enano, ese no sirve, ese no vale, ese tal. Oye, pero ese es el que tiene la cabeza mejor plantada, el tío juega muy bien. Que no, eso será en España, aquí no sirve. Bueno, está ahí en la César Vallejo, y al final el tiempo me terminó por dar la razón. Aunque no me vas Es que yo no entiendo. Y una situación similar hace poco. Es una situación idéntica hace poco. Que sí. Sí. No, a mí eso me da mucha pena, y más cuando uno mira y los mejores jugadores de la historia, los que hablan del somatotipo y estas historias te ponen una medida, ¿no? El portero tiene que medir más de 1,90, los centrales tienen que medir más de 1,80 y tantos, para ser un crack mundial tienen que medir más de 1,75, si no, nunca lo van a hacer. Curiosamente, en el libro de La calle a la cancha, yo hago ahí una comparativa de pues, los últimos balones de oro cuando escribí yo el libro, salvo de los nominados, de los que quedaron entre los 3 primeros, salvo Cristiano Ronaldo y Manuel Neuer, el arquero alemán, el resto estaban por debajo de 1,72, que eran Modric, Messi, Xavi, Iniesta, Ribéry y Griezmann. Todos esos estaban por debajo de 1,72 m. Ponía el caso de Perú, Chumpitaz, Uribe, ¿a quién más ponía? Ponía Chumpitaz, Uribe, y ponía a Cubillas por debajo de 1,75. ¿Vale? Entonces, Argentina, que es de donde sale un poco esa vertiente que empieza a vender por Sudamérica, que lo importante es la fuerza y la altura. Tienes a Messi, tienes a Maradona, es decir, además yo tengo una teoría, siempre se busca temas científicos, ¿no? El que es chatito es más difícil que se caiga porque el punto de equilibrio, tal. El que es más chatito desarrolla más la habilidad, porque si no desarrolla la habilidad le parten las piernas y no va a poder jugar nunca en su vida. Entonces, por eso siempre miran más, la sueltan antes, etcétera. El que es más alto y más fuerte, pues como con eso le sirve, luego no desarrolla tanto esa habilidad. Es así de simple. Y lo que yo creo que en todo país hay que ver cuáles son sus fortalezas. Y en el caso, por ejemplo, de Perú, se ha visto como que el que se sea chatito y habilidoso, eso fuese algo negativo, cuando en verdad es una ventaja, porque eso es lo que buscan al fin y al cabo, esa habilidad es la que buscan los equipos, en este caso europeos. Uno va a buscar, ¿sabes? La mayoría de los equipos europeos, por ejemplo, jugador sudamericano para llegar de defensa a Europa es mucho más difícil que de volante o de delantero. ¿Por qué? Porque buscan ese jugador distinto. Y si a ese jugador distinto desde niño lo que hace es arrinconarlo, pues, bueno, ya vemos los resultados, ¿no? Es que ahí es donde yo digo que le hemos inventado muchas cosas al fútbol, maestro. Sí. Y es lo que ha dañado el espectáculo. Porque yo recuerdo, yo era muy joven cuando Santín y Cueto estuvieron acá, Santín, Cueto y La Rosa, peruanos, jugadores peruanos de por allá de los 80, y estuvieron en el Atlético Nacional, grandes jugadores, y yo recuerdo que Santín y Cueto no eran tan grandes que digamos, claro, pero qué excelentes jugadores. Entonces, claro, ahora, es que mire que el caso lo da. ¿Ustedes creen que James Rodríguez es alto? James Rodríguez no es alto. ¿Ustedes creen que Messi es alto? Messi no es alto. Entonces, ¿y dónde está el talento? Entonces, es claro, lo que decimos. A veces llegamos y estamos cambiando el talento por el biotipo. No, ya es. Por eso Jaime, yo en mi libro me inventé un término que le llamé fútbol tipo. Digo, lo importante es el fútbol tipo, si sabe jugar o no, punto. Y ponía el ejemplo de la selección española campeona del mundo. Maestro, Casilla era un arquero bajo. Para los que hablan era un arquero bajo. ¿Y el mexicano? Puyol, claro, el mexicano Campos, claro. Puyol era un central bajo. Y España, del centro del campo para arriba, que si Xavi, que si Iniesta, Pedrito, Villa, todo eso
1,72 m para abajo, ¿no? Entonces, sí, todos pequeños. Claro. Maestro, yo espero el libro, pues, me lo manda, usted sabe. Sí. Desde que yo le mando el correo mío bueno, lo tiene, el profesor lo tiene, José María, y me lo manda el correo. Yo te lo mando. Y el libro, te debes conocer esta tienda, está en Madrid, es una tienda de libros de fútbol, está en Sol, es en Madrid. Me pasé por ahí para comprar un par de libros y me asomé, que este no será de mi colega Iván Chávez, asomé el título y venga, que lo compré y al momento de venir para Perú que me monté todo el libro en 2 horas. Que me gustó mucho, un buen libro de paso para comentarte de aquí que estamos hablando. Bueno. Maestro, una preguntita. Yo he estado haciendo un seguimiento a la literatura del fútbol, o todo lo que son y veo gran porcentaje de escritores españoles. O sea, ustedes son unos grandes científicos del fútbol, lo puedo decir así, pues, o estudiosos, no digamos científicos, estudiosos del fútbol. Allá es muy difícil para el extranjero llegar a dirigir envases y todo eso, porque me imagino que tiene que saber mucho, porque es que ustedes, uno los escucha hablar y el conocimiento que tienen es bastante avanzado. No, o sea, el problema es como ahora mismo el problema es como en todos lados, ¿no? Es decir, el tema es que antes quizá era más fácil, ahora es más difícil por un tema de titulaciones, ¿vale? Si uno ha estudiado en Sudamérica, aquí tiene que prácticamente volver a estudiar, ¿no? Que es lo mismo que claro, y es lo mismo que le puede pasar ahora mismo a lo mejor a uno que tenga aquí el UEFA B o el UEFA A, que llega allí y le digan, no, tienes que estudiar de cero, que se lo dicen, ¿no? Porque... Me pasó eso. Cuando fui a España, con la licencia de Conmebol, pues tuve que estudiar de nuevo. Y cuando de España me vine para Perú, tuve que estudiar otra vez. Y para poder dirigir solo valía para fútbol profesional. Así es, sí. Exacto. Entonces, bueno, ese es el único tema. Pero, por ejemplo, yo te digo, yo llegué a Perú en el 2013, a finales de 2013, en 2014 yo daba clases en la Escuela de Entrenadores de la Federación Peruana y a 3 alumnos los mandé para España a estudiar y uno está entrenando aquí desde entonces, está ahora mismo en División de Honor de Juveniles, que es la división más alta, sub-19. Y lo que yo les dije, en aquel entonces no había convenio. Antiguamente había un convenio de colaboración donde muchos países de Sudamérica le convalidaban los estudios en España. Pero en el momento que entra en la Comunidad Europea y que ya todo es territorio UEFA, ya no es que yo te lo convalido en España. Si te lo convalido en España, te vale en Francia, en Italia, tal. Entonces ya no es una cosa que dependa de un único país. Entonces ese fue el problema. Entonces estos alumnos, yo me acuerdo que estaban estudiando el primer ciclo y que cuando terminemos nos queremos ir a estudiar a España. ¿Tenéis dinero para...? Sí, iros ya. No esperéis a terminar los 4 ciclos. Iros ya. Porque ellos pensaban que luego eso se lo podían convalidar y no. Sí, eso es verdad. Es un tema de licencias que es digamos, otro mundo, ¿no? Otro mundo sí. Y bueno, pero... Excelente. Mientras más uno se forme, creo que es mejor, ¿no? Creo que mientras más uno contemple más información, que eso te sirve para generar un raciocinio y un modo de pensar único, particular, que te convierte en un entrenador autónomo, ¿no? No, y la formación no tiene final. Sinceramente, todos los días debemos de formarnos y seguir formando. Pero lastimosamente esta entrevista sí tiene final. Llego al final. Maestro Iván Chávez Bermejo, ¿cuándo lo podemos volver a tener acá por el Instituto IPEF? Desde el director, desde todo su cuerpo académico, mil gracias por haber aceptado esta entrevista, de poder compartir estos conocimientos con tantas personas que nos oyen y nos ven. ¿Usted sabe de qué países nos están viendo? Oiga, estamos arrasando. Desde Perú, desde Ecuador, desde México, desde Venezuela, desde Colombia, desde Nicaragua. Estamos entrando a Nicaragua. Imagínense, Nicaragua, Guatemala, Salvador.
estamos arrasando en todos los países desde el Instituto IP, dando estos conocimientos, entonces charlas y estas entrevistas con grandes personajes como usted del fútbol, maestro. Mil y mil gracias. Mil y mil gracias y sí. No, gracias a vosotros. Un calor humano se siente, el solo hablar con usted, maestro, se siente un calor humano grandísimo. Sí, eso es lo primero que le comenté a Jaime cuando hablé de vos, que cuando se habla con Iván, que se siente un aire de nobleza y digamos, de ser una persona sincera y que, digamos, aparte de ser un gran profesional, una gran persona, y eso creo que es primordial, así sea la carrera que sea, ¿no? Creo que eso es lo sí, yo creo que es lo mismo que decíamos antes de los jugadores, ¿no? Decía, jugador profesional va a llegar uno de cada 1000, pero el resto van a ser personas. Y yo creo que nosotros lo primero que tenemos que buscar es ser buenas personas. Y yo creo que es la única forma de que uno pueda ser un buen profesional es siendo buena persona. Y en el mundo del fútbol, por desgracia, en el mundo de los entrenadores, hace falta que estemos más unidos, ¿no? Porque existe mucho... Eso lo viví mucho en Perú y me llamaba mucho la atención, ¿no? El maleteo, el serruchamiento de piso que se le dice, ¿no? Y yo eso entre compañeros no lo entiendo. O sea, yo no quiero hacerle a alguien algo que a mí no me gustaría que me haga, ¿no? Y si le van mal a los entrenadores, al final yo voy a ser afectado también porque soy entrenador, ¿no? Entonces, yo creo que lo que primero que tenemos que hacer entre todos es ayudarnos. Sí. Lo primero es ayudarnos, ¿no? Sí, lastimosamente aquí, cuando ganas, pues no, que son buenos los jugadores, que por los jugadores y cuando pierdes, no, qué malísimo es el equipo. Eso se suele pasar mucho, pero y creo que ha pasado, ¿verdad? Sí, listo, sí, maestro. Yo me despido de antemano, agradecerle muchísimo y espero su libro, recuerde. Sí, no te preocupes. Lo mismo te lo llevo en persona allí a Colombia, lo mismo. Dios permita, maestro, Dios permita. Pasa por Perú, para poder pasar ahí una copia. No, José María, y tienen que dar una vueltecita y llegar acá a Nicaragua primero. Entonces, ojalá podamos encontrarnos acá en Nicaragua y dar toda una capacitación. Tendríamos que mirar y entre los tres hacer una capacitación acá con la federación, no sé. Vamos a ver, yo siempre, por eso me gusta mucho trabajar con José María, porque decíamos, esta semana somos par locos en este sentido, nos metemos en unas cosas, maestro, pero bueno, vamos a ver, todas las hemos sacado adelante, gracias a Dios, con la bendición de Dios siempre por delante. Entonces, el Señor me lo bendiga, muchas gracias, maestro. Director, cierre usted. Sí, bueno, pues Iván, un gusto, siempre sabes que es de tu casa y bienvenido. Y bueno, que cuando esté de vuelta por España, pues que compartamos y poder pactar. Creo que eso queda pendiente. Seguro que sí. Pues bueno, muchas gracias. Darte las gracias y esperamos verte nuevamente. Un saludo para todas sus casas y espero que hayan gozado con la entrevista. Muchas gracias, Jaime, por la moderación y bueno, un gusto con todos y hasta la próxima entrevista. Un saludo cordial. Chao.